Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar gratuito de Carlo Gavacci. Como estáis viendo, esta modalidad de contacto cada vez se está haciendo más habitual y estamos encantados de teneros de nuevo aquí, a los que volvéis a vernos en estos webinars y, por supuesto, a los nuevos interesados, pues también daros las gracias por participar y poder hablaros en esta ocasión de una nueva novedad, que estamos seguros de que revolucionará el mercado industrial tal y lo conocemos dentro de este ámbito de digitalización. Bueno, aunque la mayoría ya me conocéis por anteriores webinars, mi nombre es Rubén Bustamante, estoy dentro del Departamento de Desarrollo, Negocio y Marketing. Y bueno, hoy me encargaré principalmente de coordinar el webinar y ayudaros en cualquier duda que podáis tener respecto a la plataforma. Bueno, en primer lugar, por supuesto, daros las gracias a todos por el interés mostrado y por vuestra participación. Y bueno, en este espacio de tiempo, durante esta horita más o menos, pues el experto encargado de realizar la ponencia será Jon Uriagerek. Él es Product Manager en Industria 4.0 y su cometido en la jornada de hoy será el de mostrarnos cómo Carlo Gavacci ha ido adaptando sus soluciones a los requisitos y especificaciones de la digitalización, en este caso en la industria, y en esta ocasión centrados principalmente en la conmutación de cargas, ¿vale? La conmutación de cargas por medio de relés de Estados Unidos. Bueno, se ha oído hablar mucho de la fábrica inteligente del mañana, que en un futuro todo estará conectado. Tenemos claro que los datos son un recurso muy valioso para poco a poco lograr los objetivos y lograr un ahorro en costes y maximizar la eficiencia, ¿vale? Y, por supuesto, garantizar de alguna forma la competitividad global. Y en esta ocasión nos traemos la plataforma NRG, ¿vale? Una evolución de los relés de estado sólido de Carlo Gavacci, para que veáis cómo han experimentado esa transformación digital tan necesitada o tan necesaria en este caso para esta revolución industrial. Bueno, y veremos cómo estos relés pues integran tareas de supervisión, pueden intercambiar datos del estado, diagnóstico, con el controlador de la máquina en tiempo real mediante una interfaz de comunicación industrial que bueno, a continuación os explicará Jon en más detalle. Tenemos preparado una presentación muy interesante con algunos vídeos, alguna aplicación y yo creo que os gustará. En lo que respecta al webinar, tendrá una duración aproximada de 35 o 40 minutos de ponencia para posteriormente pasar al turno de preguntas. Para realizar las preguntas, tenéis en la parte derecha una pequeña pestaña que pone preguntas, ¿vale? Clicando ahí podéis enviar las preguntas que os vayan surgiendo, ¿vale? Sin ningún problema y se irán almacenando y al finalizar la ponencia pues las iremos resolviendo. Si cuando termine la ponencia preferís en esta ocasión que os demos paso y que podáis realizar la pregunta vosotros mismos, pues tenéis en la parte superior también hay un botoncito que aparece como una mano, ¿vale? Y con ese botón pues podéis de alguna forma levantar la mano y realizar la ponencia. Os daremos paso al micrófono para que podáis, realizar la pregunta. ¿Vale? Y simplemente añadiros que debajo de la pestaña de preguntas tenéis otra pestaña que aparece documentos, ¿vale? Y ahí tenéis pues tanto el documento principal de esta presentación, un catálogo donde se explica muy bien esta solución y nuestra gama de productos por si no conocéis completamente estas soluciones y queréis conocer más en detalle las distintas soluciones que tenemos. Y bueno, yo creo que esto es todo por mi parte. Darte paso, Jon, a la ponencia y todo tuyo. Y estaré dispuesto a responderos a cualquier pregunta y cualquier duda que os pueda surgir sobre la plataforma o cualquier problema que tengáis. Así que, Jon, cuando tú quieras. Vale, pues nada, pues buenos días a todos y vamos a entrar ya con la presentación que, bueno, pues como veis ahí ya, se basa en la plataforma NRG, que es un sistema de conmutación estática con comunicación. Entonces, un poco lo que vamos a ver es un poquitín muy rápido, un poco de historia de la industria y luego también un poco de historia de nuestros relés de estado sólido de Carlo Gavacci. Llevamos ya bastantes años con ello. Y ya entraremos un poquitín más en detalle
hablar de lo que es la plataforma NRG. Veremos una comparación que yo creo que es bastante interesante y muy gráfica de la solución tradicional o de siempre comparada con la solución con la plataforma NRG. Y luego veremos pues, bueno, algún detalle más de la comunicación, cómo se pueden configurar y más a fondo lo que es la plataforma NRG. Antes de nada, como hice en el anterior webinar, pues una pequeña presentación de nuestra compañía. Supongo que la mayoría ya nos conocéis hace tiempo. Carlo Gavacci es una multinacional con varias fábricas, la mayoría situadas en Europa, con sus correspondientes centros de I+D. Y bueno, todo nuestro producto pues lo tenemos clasificado en 3 bloques que veis ahí en el centro, que son sensores, conmutación y controles. Y ahí es donde, bueno, veis alrededor un poco los campos de donde nos movemos con nuestro producto, pues desde lo que es industria, que es un poco mi tema, vamos a decir, que es donde encajarían pues, todo lo que son los controles de tensión, corriente, temporización, redes de estado sólido, arrancadores, todo lo que es producto industrial. Luego lo que son todo lo que es edificios inteligentes con todo lo que es control de energía, registro, adquisición de datos, software, para luego poder tomar decisiones de ahorro de costes, sobre todo. También estamos introducidos en el vehículo eléctrico, con producto también de medición de energía, y también en energías renovables con medición tanto de la parte de continua como de la parte de alterna, con lo mismo, software para tener capacidad de decisiones y de análisis. Bueno, esto es un poquitín todo nuestro, así en resumen muy rápido, toda nuestra empresa. Y vamos a hacer, como decía, un poquitín de historia, así muy rápida, de lo que es la evolución de la industria, empezando con lo que fue la máquina de vapor, siguiendo con lo que fue la introducción de la energía eléctrica y la producción en líneas de producción. Luego ya entró lo que es la automatización con todos los autómatas, ordenadores, robots, todo lo que ya conocemos. Y por último, donde estamos hoy en día es esta misma tecnología, pero muchísimo más evolucionada, con la base que es la adquisición de datos y el manejo de datos, lo que nos va a permitir tener acceso a información que nos va a permitir pues mejorar procesos, ahorrar costes, lo que llamamos ya industria 4.0. Todo esto, pues bueno, ¿qué nos permite? Nos permite todo esto que llamamos industria 4.0, es tener mucha información que nos va a permitir tomar decisiones, determinar problemas, ver evoluciones, lo que nos va a permitir ver que se puedan producir, evitar problemas que veamos que se pueden producir en un futuro por el análisis de los datos, porque, como vemos ahí arriba a la derecha, las máquinas, todos los equipos están conectados entre sí y al final ese acceso de datos nos permite tomar decisiones, tener información inmediata de un problema o ver la evolución de un problema para evitar algo mayor. Al final es un poco el resumen, esto que vemos aquí nos va a evitar, pues, con ese estudio de evolución de los datos, evitar paradas gracias a un mantenimiento predictivo por estudio de esos datos,
optimizar los procesos que al final nos van a dar un producto final mejor y unos procesos más eficientes, mejorar la producción a través de ese análisis de datos y luego pues, nos va a dar mucho más agilidad en la respuesta inmediata cuando se produzca un problema por el conocimiento en tiempo real. Vamos a situar nuestra plataforma de conmutación NRG en toda esto que acabamos de comentar, en lo que es en esa pirámide que vemos ahí. Lo que es la plataforma NRG estaría situada en el nivel más bajo, a nivel de campo, en la propia máquina. Es el elemento de conmutación, el elemento que me va a conmutar las cargas para poner en marcha una resistencia calefactora, poner en marcha un motorcito, poner en marcha lo que sea. Ese sistema de conmutación que ya conocemos va a estar en este caso comunicado de forma que ya en un nivel superior tendremos acceso a los datos de ese sistema, no solamente a las órdenes, no solamente haremos las órdenes de conmutación a través de ese sistema de comunicación, sino que también obtendremos datos que me van a permitir luego hacer esos análisis que he comentado al principio y que me va a permitir una toma de decisiones, mejora de procesos, etc. A modo de introducción de lo que es la plataforma NRG, como hemos dicho, la plataforma NRG es un sistema de conmutación estática con comunicación. Entonces, las características principales, así en general, el objetivo fundamental es conmutar una carga con un relé de estado sólido con todas las ventajas que supone un relé de estado sólido, comparándolo sobre todo con una conmutación por un relé electromecánico, un contactor que todos conocemos. Como ya sabéis, el relé de estado sólido es un elemento de conmutación muy rápido, no tiene partes móviles. La aplicación básica es calentamiento, entonces en este mercado, en este campo, se requieren velocidades de conmutación muy altas para mantener la temperatura de lo que es el producto lo más cercano al punto de consigna, lo más exacto al punto de consigna que tengo yo programado en mi control, mi PLC o mi control de temperatura. Entonces es una de las grandes aplicaciones del relé de estado sólido. El formato de esta plataforma de relés de estado sólido con comunicación, es el mismo que el relé de estado sólido nuestro estándar de siempre, todo o nada. Gracias a esa conmutación, pues será posible hacer la orden de conmutación on-off de la carga a través de la comunicación y también tendremos datos. Esto es muy importante para nuestro proceso. Podremos conocer valores de tensión, de corriente, de kilovatio hora, de potencia, de frecuencia, en fin, un montón de datos que luego ya veremos que nos servirán para hacer nuestros análisis o para tener nuestra alarma si hay algún tipo de problema. Todo esto al final se revierte en un ahorro de costes, ahorro en tarjetas de autómata, ahorro en cableado, ahorro en espacio, tiempo de puesta en marcha es muy sencillo y bueno, esto es un poquitín lo que vamos a ver ahora con algo más de detalle. Vale, entrando en lo que es ahora un poco la historia nuestra de los relés de estado sólido, es uno de nuestros productos de siempre, de toda la vida, que hemos tenido y seguimos teniendo. Es uno de las líneas de producto donde Carlo Gavacci hace más inversión y donde, bueno, pues ya veis ahí un poco lo que es la evolución desde el año 78,
donde ya salió ese relé monofásico formato tipo pastilla que llamamos. Luego ya en el 92 ya es un relé de estado sólido con algo más, en concreto que llamamos Sense, ya tenía detección de rotura de carga, tenía detección de falta de red, falta de alimentación, en fin, hacía ya alguna cosa más. Luego ya salieron el típico formato de relé de estado sólido con el disipador incorporado, que veis ahí del 97, que es la evolución de los actuales, viene precisamente de este relé. El formato que veis ahí del año 2000 es el típico formato también de pastilla, que es un todo o nada, que también lo hay con señal analógica para mando proporcional. Y luego, pues lo que es ya en el 2012, que ya sale la plataforma de relés de estado sólido con o sin disipador, el que veis ahí en la foto es sin disipador, que es los relés de estado sólido normales, vamos a decir, que tenemos en la actualidad. También en el 2006 que salió ya un relé de estado sólido con comunicación Modbus. Solo había un modelo de 50 amperios, que bueno, pues ya va a dejarse de fabricar por la aparición precisamente de esta nueva plataforma NRG. Y bueno, por fin, donde estamos ahora es precisamente ahí, en la plataforma NRG, que es eso que veis ahí, es el interfase que veis ahí a la izquierda, con los relés de estado sólido que tiene, en este caso, a su cargo y que mandaremos por comunicación. Vale, vamos a ver este vídeo donde vemos un poquitín un resumen de lo que es la plataforma, un sistema de conmutación ya en la propia máquina, donde vamos a tener señales de alarma, vamos a tener un control de los datos que me da cada relé de estado sólido. Podemos poner hasta 32 equipos con un solo controlador. El análisis de datos me permitirá un mantenimiento predictivo y unos análisis para evitar problemas en mi carga o en mi calefactor, en este caso. Bueno, ese es el aspecto que tiene los relés de estado sólido y lo que es el interfaz de comunicación con los LED de conmutación de la carga y también el LED de indicación de alarma. Y bueno, pues vamos a verlo un poquitín más en detalle. Como os decía antes, básicamente los relés de estado sólido, aunque también se utilizan en conmutación de motores, pero la gran aplicación es en calentamiento para conmutación de resistencias calefactoras. Entonces, esto siempre, bueno, la idea es la misma siempre, o sea, es lo que os he comentado ahora, en procesos de temperatura muy precisos, la conmutación tiene que ser muy rápida para que el calefactor entre y salga cuando el controlador se lo mande, tener esa capacidad de reacción y el resultado final es que la temperatura va a ser muy precisa, que es lo que en el mercado del plástico, mercado del caucho, es muy importante llegar al punto de consigna exacto para que el proceso y el producto final sea perfecto. Entonces, es la gran aplicación, calentamiento. Entrando un poco ya más en lo que es la plataforma NRG, tenemos tres componentes, que es lo que es el controlador, que al final es el interfase entre el autómata o el control superior y los relés de estado sólido. Luego tendremos unos cables que son específicos, que es para, digamos, desde el interfase NRG y los relés de estado sólido,
la conexión es por esos cables que son específicos, no vale un cable cualquiera, tienen que ser esos. Están disponibles en diferentes longitudes y bueno, vemos ahí una resistencia también que se pone en el último estático que se suministra junto con el controlador. Y por último tendremos los relés de estado sólido, que tendremos dos líneas, una que es con el disipador ya incorporado, que son los que vemos ahí en la imagen, y también hay otra línea que no lleva disipador, tendríamos que ponerlo aparte. Vale, el controlador que veis ahí a la izquierda, actualmente tenemos dos modelos, uno para comunicación con Modbus RTU y el otro es comunicación Profinet. Los cables, como os he dicho, son esos, no valen otros, son específicos para el bus interno. Y a la derecha hay dos líneas o dos referencias, vamos a decir, de relés de estado sólido. Unos que llevan, que se puede ordenar la conmutación por comunicación, que son los de abajo, los RGCM, y los de arriba, que sí que tiene comunicación, pero el mando de los estáticos es por una tensión externa, como los de siempre que conocemos. Es decir, 24 voltios conmuta la carga, 0 voltios corta la carga. Pero tiene comunicación, con lo cual nos permite conocer datos de los estáticos como valores de tensión, valores de corriente, situar valores de alarma, etc. Con los de abajo, que son el CM, podremos conocer todos estos datos también, tensión, corriente, kilovatio hora, potencia, todos los datos, y también podremos ordenar la conmutación de los estáticos por comunicación. Bien, este yo creo que es un ejemplo interesante y muy gráfico de para qué nos puede o qué ventajas tenemos con esta plataforma NRG. Entonces, esto es lo que sería una instalación tradicional con relés de estado sólido de siempre, normales, sin comunicación. Entonces, arriba tendremos nuestra línea de tensión, suponeros que son 3 fases más neutro, los relés de estado sólido son todos monofásicos, es decir, tendríamos conectados entre fase y neutro cada uno de ellos. Tenemos ahí arriba la línea de protección, la línea de magnetotérmicos. Debajo tendremos la línea de lo que son los relés de estado sólido normales tradicionales. Y por fin, abajo del todo, tendremos la carga. Entonces, a la izquierda, donde tenemos el control, tenemos la tarjeta de entradas de los termopares de cada carga, vamos a decir, donde el PLC o el control está informado de la temperatura que le da cada termopar o cada PT100, la sonda que sea. Tendremos una tarjeta de salidas digitales 0,24 voltios para cada estático, para hacer el mando por el control de los estáticos por tensión, cuando se lo ordene la configuración del PLC. Y luego, si es una instalación donde una rotura de resistencia es importante para el proceso, va a provocar pues lo típico, si es un proceso de moldes de plástico, pues es muy importante que esa temperatura sea muy precisa. Si hay una rotura de calefactor, una rotura de resistencia, esa temperatura no va a llegar, no va a ser adecuada, no va a llegar al punto de consigna porque le falta un calefactor. Entonces, eso me va a provocar que el plástico no esté bien, que la pieza no va a quedar perfecta, sino que va a ser defectuosa. Entonces, eso me va a significar seguramente una parada de proceso, una
un desperdicio de material, un desperdicio de horas, y eso lo necesito y una pérdida sobre todo de dinero. Entonces, eso lo necesito controlar en ciertos procesos porque es importante. Entonces, lo que normalmente se hace son poner unos transformadores de corriente cuya señal va a una tarjeta de entradas analógicas. Entonces, mi control, mi PLC, tendrá controlado que por la señal de los secundarios de esos transformadores de corriente, las resistencias calefactoras estén todas bien o no. Es decir, podré detectar una rotura de carga con esos transformadores de corriente. Entonces, con la nueva plataforma NRG sustituiremos los estáticos existentes por los de la plataforma NRG. El formato es el mismo, con lo cual el espacio en el cuadro va a ser el mismo dedicado a los relés de estado sólido. Como tendré acceso a los datos que me van a dar cada relé de estado sólido, ya no necesitaré los transformadores de corriente. Si necesito una conexión de referencia, que luego veremos, simplemente para que el estático sepa el nivel de tensión que hay, nada más. Con esto también nos ahorramos la tarjeta de salidas digitales todo o nada que hacían el mando de los estáticos tradicionales. En este caso, esa orden, ese mando lo voy a hacer con comunicación, con lo cual me quito esa tarjeta de comunicación, de esa tarjeta del autómata y me quito todo el cableado correspondiente. Lo que hago entonces es poner mi interfase, sea Modbus o sea Profinet, lo que mi autómata o lo que me interese, el protocolo que me interese manejar, y este sería ahora mi nuevo sistema de conmutación. Entonces yo creo que este es un ejemplo muy gráfico de lo que significa este sistema de conmutación. Entonces, entrando un poco en lo que es el sistema, como hemos dicho, tenemos el controlador NRG, que es el interfase entre lo que es el autómata y los relés estáticos, y tendré, por otro lado, los propios relés estáticos. Como decíamos, tenemos dos tipos de control a elegir, uno con comunicación Modbus RTU y otro con Profinet, que es el último que hemos lanzado. También ya os avanzaba hace un momento el controlador Modbus permite que pueda conectarle a él relés de estado sólido, que el mando de esos relés de estado sólido tiene que ser externo, por tensión, pero tengo comunicación con ellos y podré acceder a los datos de tensión, corriente, todo lo que sea. Y también puedo conectar los relés de estado sólido que puedo dar la orden de conmutación por comunicación, que son los RGCM. En el controlador Profinet solo podré conectar los relés de estado sólido CM, es decir, los que puedo dar la orden de conmutación por comunicación. También podría hacer, aunque pongan los relés de estado sólido CM, que son los de comunicación, y por defecto vienen así, tienen disponibles los terminales A1, A2 para el mando por tensión si lo necesitara. Es un poco igual absurdo. Si selecciono un sistema de conmutación por comunicación que luego lo haga por señal de tensión, pero lo podría hacer también. Al final, esto es lo que se va a componer mi sistema de conmutación, con el controlador, los cables, y depende del sistema de conmutación que quiera, en el caso de Modbus,
con conmutación por control por tensión o por comunicación, y el Profinet, que los relés de estado sólido que tengo que colocar son los de comunicación, aunque, como decía, también me permiten hacerlo por tensión, con un accesorio a conectar en A1 A2. Ya veis que el máximo de relés de estado sólido que puede comandar cada interfase son 32 en el caso de mando por comunicación, y en el caso de mando por tensión son máximo 48 por cada controlador. Bueno, a modo de introducción un poco más, bueno, a modo de comentar los modos de conmutación que me permite la comunicación, son 4 modos. Es decir, yo por comunicación puedo dar mi PLC, mi control superior, puede hacer que la orden de conmutación de cada estático sea todo o nada, es decir, mi autómata da una orden de conmutación al relé de estado sólido número 1, se activa o se apaga del todo, conmuta la carga del todo o apaga la carga del todo. Y luego tenemos, por otro lado, que yo creo que es muy interesante, el modo de conmutación de potencia. Entonces, a veces interesa que la conmutación no sea un todo o nada, sino que sea, voy a decir entre comillas, proporcional. Entonces, dependiendo del tanto por ciento que mande el autómata al estático, me va a conmutar la carga más o menos. No sé, no lo he explicado muy bien. Lo vamos a ver mejor en el ejemplo que viene a continuación. Si el autómata da la orden de conmutación del relé de estado sólido un 50%, pues la carga estará activa un 50% sí y otro 50% no. Entonces, bueno, lo vamos a ver mejor en el ejemplo, que creo que no lo estoy explicando demasiado bien. Entonces, esos 3 modos de control proporcional son estos que vemos aquí. Entonces, vamos a empezar por el de arriba, que es el boost. No lo he traducido porque, bueno, es un término muy conocido en el mundo de la temperatura, en el mundo de la conmutación proporcional. Ahí tenéis arriba en verde lo que es la onda de tensión de red normal, donde tengo conectado mi relé de estado sólido o mis relés de estado sólido. Y abajo es la conmutación que me va a hacer dependiendo de la orden que le da el autómata. Esto va por un ciclo de tiempo que es configurable en el modo boost. Entonces, ese tiempo configurable es hasta 10 segundos. Entonces, suponeros que voy a configurar 10 segundos. Entonces, si vamos a la primera línea, las ondas rojas y las ondas grises, que hay 1, 2, 3, 4 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esas 8 más 4, es decir, 12, esos son mis 10 segundos, mi ciclo de tiempo de 10 segundos. Entonces, cada ciclo de tiempo, el relé de estado sólido ve qué orden tiene del autómata. Es decir, en el segundo caso, en el que está en medio, que es un 50%, que igual es más fácil de entenderlo, el autómata da un 50% de orden de calentamiento. Entonces, lo que hace el relé de estado sólido es dejar pasar 5 segundos la onda de red completa a la carga y 5 segundos no. Empieza otra vez el nuevo ciclo de 10 segundos. Entonces, el autómata, el relé de estado sólido vuelve a ver el autómata qué orden tiene. Si son, pues no sé, un 66%. Entonces, eso supone X, dentro de esos 10 segundos, pues X tiempo a on y X tiempo a off, lo correspondiente. Entonces, si tengo un 25%, pues serán 2,5 segundos on y los 7,5 restantes off.
Entonces, ese es el boost, el modo de conmutación boost, que como veis es un tipo de conmutación diferente a un todo o nada, que es el on-off que he explicado anteriormente, que es el mando activa la carga al 100%, desactiva la carga a cero. Aquí es un mando, como decía, entre comillas, proporcional. Similar a esto, pero distribuido. Entonces, aquí no hay un ciclo de tiempo. Entonces, aquí, dependiendo del tanto por ciento que ordene el autómata, dependiendo del tanto por ciento de conmutación, el relé de estado sólido va a conmutar las ondas dependiendo de ese tanto por ciento, va a dejar pasar ondas sí, ondas no a la carga. Entonces, el caso más sencillo de entender pues es un 50%. Si hay una orden del autómata de conmutación de un 50%, el relé de estado sólido deja pasar un ciclo completo a la carga sí y otro no. Uno sí y otro no. Entonces, bueno, esto es un poco ciclo completo distribuido. Toda la conmutación siempre es en paso por cero. Esto es interesante porque el nivel de ruido que voy a generar o que me va a generar la conmutación es prácticamente cero. Y luego, por último, tenemos el ciclo completo avanzado, que es similar al anterior, que deja pasar ciclos de red a la carga, pero dependiendo del porcentaje que ordene el autómata, va a hacer ciclos completos y también medios ciclos. ¿Esto qué supone? ¿Qué ventaja tiene esto? En aplicaciones, por ejemplo, de calefactores de infrarrojos, lo que hace es evitarme el parpadeo de la luz. Entonces, por ejemplo, si tendríamos en el caso anterior un ciclo distribuido y tuviésemos como carga, vamos a ponerlo como un ejemplo para entenderlo muy bien, si tuviésemos una bombilla, pues si tenemos un 50% de orden del autómata, tendríamos un ciclo sí, otro no, veríamos el parpadeo de la bombilla. Entonces, es una técnica de conmutación que, por ejemplo, para iluminación, pues no vale, no sirve. Entonces, para evitar al máximo ese parpadeo, porque en ciertas aplicaciones como los calefactores de infrarrojos puede ser molesta, se evita bastante con este tipo de conmutación donde deja pasar medios ciclos, siempre proporcional al porcentaje, a la orden que está dando el control, el autómata en este caso. Entonces, todos estos modos de conmutación son seleccionables en los estáticos por comunicación, con mando por comunicación. Vale, pasando un poco a lo que es el elemento puro de conmutación, que es el relé de estado sólido, esta es la gama que tenemos con el disipador incorporado. Entonces ahí tenéis el primero con una anchura de 17,8 milímetros de un módulo, modelos de 25, 30 y 37 amperios. Esto siempre es referido a una carga resistiva. Es decir, que el modelo de 25 amperios me puede conmutar 25 amperios reales de carga resistiva a 40 grados de temperatura ambiente. Insisto siempre mucho con los relés de estado sólido en 25 amperios reales porque hay mucha costumbre, sobre todo en el tema de contactores o relés electromecánicos, de sobredimensionar. Porque, bueno, por si acaso, pues bueno, voy a conmutar 20 amperios, pero me cojo pues un contactor de 30 o de 40, como hay una diferencia de precio muy pequeña, pues voy sobrado. Aquí el concepto es otro. Realmente es importante saber la corriente real porque el relé de estado sólido va a ser capaz de conmutar esa corriente real y no tiene el mismo precio un relé de 25 amperios que uno de 37. La diferencia ya es importante, el concepto cambia. Vale, por otro lado, en formato 35 milímetros tenemos 43 amperios
y el de la derecha ya 65 amperios, 70 milímetros de ancho, siempre monofásico, siempre monofásico. Y luego, como os he dicho anteriormente, hay otra línea de relés de estado sólido sin disipador. Entonces, esto es un poco ya dependiendo del diseño que vaya a hacer pues quien vaya a diseñar el cuadro. A veces es muy cómodo pues tener pues una pequeña barrita de disipador con sus agujeros y ahí enganchar todos uno junto al otro los relés de estado sólido que tienen una anchura de 17,8. Entonces, bueno, a veces eso, lo que es el diseño del cuadro, me lleva a los relés de estado sólido sin disipador, para ponerlo aparte. Pero bueno, estos son los más habituales, son con disipador. Bueno, este capítulo sí que es también importante, que es el capítulo de medición y diagnósticos. Entonces, a través de la comunicación me va a permitir una monitorización en tiempo real, es decir, de cada estático yo puedo leer en tiempo real los parámetros que vemos ahí. La tensión que tiene el relé estático de red, la corriente que conmuta el relé de estado sólido. Bueno, lo de Hall current es un parámetro bueno, que es configurable. Yo lo que hago ahí es pues, darle un número de ciclos de red. Pues, la red, ya sabéis, tiene 50 hercios. Pues le digo, pues bueno, pues yo quiero saber en 50 hercios qué valor máximo de corriente he tenido en esos 50 ciclos que ya han pasado. Entonces, cada vez que pasan 50 ciclos, ese valor se me actualiza, siempre el máximo valor. Bueno, es un dato al que tengo acceso sin más. Valor de frecuencia en tiempo real de red, la potencia real, la potencia aparente, el consumo de energía que conmuta cada estático. O sea, esto es un contador. Cada estático, cuando conecta la carga, ese valor lo va contando en kilovatio hora y lo va acumulando. Entonces yo siempre, o sea, realmente voy a saber los kilovatio hora que me ha consumido la carga. Entonces, bueno, es un dato que me puede dar un medidor de energía, pero bueno, puedo ver individualmente de cada carga qué consumo en kilovatio hora tengo. Estos dos últimos también son importantes en cuanto a mantenimientos predictivos o predicción de fallos de carga de calefactor. Tengo dos contadores independientes. Uno, que es el número de horas que el relé estático ha estado a on, y otro que es el número de el número de horas que la carga ha estado conectada. Esto, ¿por qué esta diferencia? Yo puedo tener una resistencia trabajando y después de un año, 2 años, el tiempo que sea, la tengo que cambiar. Pero el relé de estado sólido sigue estando ahí. Entonces, lo que haré será cambiar la resistencia y poner su tiempo a cero, es decir, una nueva carga, tiempo, número de horas, la pongo a cero, con lo cual tengo acceso al número de horas que lleva trabajando el estático y tengo acceso al número de horas que está trabajando la carga, la nueva carga. Entonces, es un valor que lo puedo poner a cero. Vale, en cuanto a diagnósticos, hay un dato que es muy interesante, que es la desviación de carga. Lo que hace que esto lo puedo ordenar de forma automática por un comando teach, con el mismo ejemplo que tenía puesto antes, pues un estático con su resistencia. Entonces, cuando yo ese sistema lo conecto y está todo perfecto, lo que hago es activar ese comando teach y lo que hace es aprender. Vamos a decir, registrar esos valores de tensión y de corriente, es decir, el valor de resistencia. Por defecto,
ese valor de desviación o esa alarma de desviación de carga es un 10%. Yo puedo poner ese valor el que yo quiera, el que yo estime. Por defecto, como digo, es un 10%. Si después, al cabo del tiempo, esa resistencia se va deteriorando, el valor de corriente va cambiando, quiere decir que el valor de resistencia va cambiando. Cuando supere ese 10% o el valor que yo haya puesto, tendré una situación de alarma. Vale, tendré también, podré poner alarma de temperatura de lo que es el relé estático. Puedo tener una alarma por pérdida de red. Puedo tener una alarma por pérdida de carga, si tengo hilo roto que va hacia la resistencia, o también detectar que el propio tiristor del elemento de conmutación del estático se ha roto, por lo que sea. Esta sí que es importante. Puedo detectar que el estático está cortocircuitado, es decir, yo no le doy una orden de activación de la carga, pero la carga está activa, está funcionando, con lo cual está calentando el molde y yo no me estoy enterando porque no tengo la orden de conmutación. Entonces eso es una alarma importante. Frecuencia fuera de rango, del rango que yo haya configurado. Esta también es interesante, la corriente fuera de rango. ¿Por qué digo esto? El ejemplo que había puesto al principio de los transformadores de corriente. Yo puedo poner un valor de corriente, poner el valor que yo quiera. Si yo tengo una corriente nominal que me está conmutando el estático de 15 amperios y tengo varias resistencias puestas en paralelo, puedo decir, pues bueno, cuando baje de 10 amperios, dame una alarma. Quiere decir que se me ha roto alguna resistencia. Inmediatamente tengo la alarma por corriente fuera de rango. También tensión fuera de rango, es menos habitual que tengamos este problema. Y luego errores tanto de comunicación como del propio bus interno de comunicación. Vale, todo esto de las alarmas y los lectura de datos, pues es lo que decíamos al principio. ¿A dónde me lleva todo esto? A una reacción rápida, porque he detectado una pérdida de carga, una pérdida de red, que se me ha roto el relé de estado sólido, que tengo un error. En fin, estas alarmas me dan la posibilidad de una reacción rápida para solucionar el problema, parar el proceso o lo que sea. Prevención. Esa lectura de datos yo puedo hacer hago al final una adquisición de datos y hago una trazabilidad. Yo puedo ver, pues como el ejemplo que he puesto antes de desviación de carga, puedo ver otros ejemplos, otros datos y ver hacia dónde va mi proceso, hacia dónde va mi sistema, si todo está correcto o estoy viendo que puedo tener algún problema en un futuro cercano. Bueno, esto realmente es lo mismo, predecir posibles problemas ya futuros o cercanos. Vale, este es el ejemplo que os ponía de desviación de carga. Hay el primer dato donde tengo 3 estáticos, donde tengo IREF y VREF, son los datos de corriente y de tensión que hemos tomado que hemos registrado cuando todo es correcto. Vemos que en el estático número 2 tengo 2 amperios y una tensión de 230. Mi configuración de desviación de carga está puesto en un 10%. Entonces, al cabo del tiempo, esa carga ha pasado de consumir 2 amperios a consumir 1,5 amperios. Quiere decir que el valor de resistencia ha cambiado, quiere decir que la capacidad de calentar ha cambiado, quiere decir que tengo un problema, no me está funcionando el sistema correctamente. Entonces tendría una alarma inmediata. O si no me ha llegado al porcentaje del 10%, puedo verlo también en la evolución de los valores que estoy leyendo de corriente, por ejemplo.
Bueno, aquí tengo una comparativa de lo que es el sistema interfase por comunicación Modbus y por Profinet. Entonces, Profinet es uno de los protocolos basados en Ethernet más utilizados hoy en día. Ya sabéis que es el protocolo que inició Siemens, pero bueno, hoy en día es utilizado por otro tipo de marcas y por otro tipo de equipos. Pues ahí veis a la derecha que es un 14% a nivel industrial de uso de este tipo de protocolo. Entonces, lo que es la comparativa entre Modbus y Profinet, lo que es Modbus en la identificación de lo que es el interfase o el elemento Modbus realmente, yo le tengo que dar una dirección, en este caso en nuestro equipo es por un conmutador rotativo, es decir, por hardware, o también se lo podría dar por comunicación, la dirección de lo que es el equipo. Este equipo de interfase tendría a su cargo pues, X estáticos, los que sean. Y vemos que en lo que es el Profinet, la identificación por el sistema, el software de lo que es Profinet, el TIA Portal que podemos conocer, es automáticamente identificado por la dirección MAC, identifica que es un producto, un equipo Profinet, y yo tengo acceso a la dirección MAC que también está escrita en el propio equipo. El número de equipos que me permite Modbus, controladores e interfaces, son 247, es el número límite de direcciones Modbus. En cambio, el número de controladores que me permite Profinet es la propia limitación de los nodos que me permita el autómata. Entonces, hombre, cada controlador puedo conectar hasta 32 estáticos en el caso de comunicación. 247 controladores por 32 cada uno ya hacen un número importante también de estáticos. O sea, al final no vamos a llegar a ese número de estáticos, pero bueno, es un dato sin más. Y luego lleva un botón en el frontal que en el modelo de Modbus se utiliza simplemente para verificar que la comunicación entre los estáticos y el interfaz es correcta, y en el de Profinet me permite, si tuviese que cambiar algún estático, presionando ese botón azul, me permite que automáticamente se autodireccionen respecto a lo que es el interfaz en el bus interno. Vale, los tipos de configuración que puedo hacer con el Profinet son esas que veis ahí. Al final es un elemento más Profinet. Entonces, los equipos Profinet en general, no el NRG, sino todos, los puedo configurar de esas tres maneras. Como veis, una configuración en línea ocupando un puerto Ethernet de lo que es el PLC, y yo saldría ahí, entraría al primer controlador, salgo de él al siguiente, del siguiente al siguiente, y así hago la línea de comunicación. Aquí tendría el problema si tengo una rotura en algún sitio del cable Ethernet, pues de ahí hacia la derecha pues perdería la comunicación con los elementos Profinet que tenga conectados. No me pasaría eso con la configuración en círculo, donde si ocupa dos puertos Ethernet de lo que es el autómata, entonces si tuviese una rotura pues tendría la comunicación o bien por un puerto o bien por el otro. Y luego la configuración en estrella, que lo que hago es, pues bueno, como ya conocemos, conectar las conexiones a un switch de Ethernet. Entonces, cada plataforma, cada interfase me ocuparía un nodo en lo que es el autómata. Bien, bueno, esto ya lo hemos avanzado. Al final, el protocolo basado en Ethernet, en este caso Profinet, nos da unas ventajas, sobre todo de sencillez de configuración y de velocidad de respuesta. Esto es importante, sobre todo en comparación con el Modbus, que es más complejo de configurar y es un sistema mucho más lento cuando tengo bastantes equipos colocados en la comunicación Modbus. Entonces,
disponemos de estas ventajas de velocidad y de configuración mucho más altas con el protocolo basado en Ethernet, en este caso Profinet. Bueno, aquí tengo un vídeo de un ejemplo que es lo que es el software típico Siemens, vamos a decir, el TIA Portal. Lo que tendremos es descargados en el control, en el PLC, en el control superior, los archivos GSD para que el autómata identifique qué tipo de equipo tengo ahí conectado, en este caso el NRG. Si tengo que conectar cada equipo Profinet, tiene sus archivos GSD, sea un arrancador o sea cualquier equipo. Entonces, en este caso es así. Entonces, en cada interfase NRG pondré ahí esa configuración que es simplemente, una vez descargados los archivos, será arrastrarlo a la pantalla principal y hacer las conexiones. Una vez que tengo el interfase principal, podré acceder, podré ponerlos, arrastrar también estáticos que yo necesite en mi instalación. Podré entrar en cada estático para configurar las alarmas, para configurar los límites de tensión, de corriente, de todos los datos que a mí me interese, y luego es al final en la pantalla donde voy a visualizar o tener todos esos datos. Voy a poner de nuevo el vídeo un poquitín para que se está en cámara rápida, para que se vea un poco. Tengo el autómata en la posición central. Una vez descargados los archivos GSD, me aparecerían disponibles ahí a la derecha. Lo arrastro hacia la pantalla, hago la conexión, me identificaría la dirección MAC y luego accedo a los estáticos, voy poniendo los que necesite y entro en cada uno de ellos a configurar los rangos de alarmas, los diagnósticos, todo. Entonces, esta es la configuración que es un software de mercado que seguramente conocéis. Bien, entonces como aplicación, bueno, ya lo he comentado, la aplicación más típica es el calentamiento y es muy utilizado en temas de plástico y caucho. Entonces, este es un tipo de producto muy encaminado a este mercado de plástico, por lo que os comentaba de llegar a una temperatura exacta por la velocidad de conmutación que tiene el relé de estado sólido en sí y por lo importante que es conocer si tengo una rotura de calefactor, si tengo algún tipo de problema que me va a producir problemas en lo que es la fabricación del producto, paradas de máquina, en fin, evitaría muchos problemas y mucho dinero. Y bueno, pues este es el resumen final. Aquí tengo una comparativa de lo que es en la parte derecha arriba del todo, lo que comentábamos aquí, el ejemplo con la conexión con lo tradicional, con los relés con los transformadores de corriente para detección de rotura de carga, y a la derecha el sistema NRG con comunicación. Entonces, al final, la adquisición de datos me supone saber, conocer todo lo que son los datos con el ahorro que todo supone, que ya hemos comentado, y con los diagnósticos por el conocimiento de alarmas. Reducción del cuadro, reducción de cableado, reducción de tarjetas de autómata, sencillez de instalación, en fin, lo que es el espacio se reduce de forma importante. También ahorro de tiempo en configuración y cableado. El stock se reduce a tener pues, bueno, algún estático de reserva por si hiciese falta. Y al final, pues bueno, es un poco el resumen de todo. Entonces, bueno, este es lo que ha sido una forma un poco rápida y resumida, es el sistema de conmutación NRG
y bueno, pues finalizo ya con ello. Entonces, para cualquier tipo de consultas me las dirigís a mí o al departamento de marketing, a Rubén, y toda la documentación y todo lo tenéis disponible en la web. Y bueno, pues ahora comienza el periodo de preguntas y bueno, espero Eso es. no haberme liado mucho, sé que a veces me he atropellado un poquitín, espero que haya quedado claro lo que es el concepto de la plataforma, que es al final lo que quiero transmitir. Y bueno, pues ahora Sí, pues John, mira, Rubén. tenemos dos preguntitas por aquí que nos han ido dejando durante la presentación. Una es de Marcos, que nos comenta si además de los estáticos disponibles, habrá otro tipo de conmutación compatible con esta plataforma. ¿Algún otro tipo, perdón? De conmutación de carga. Sí, sí, bueno, ya he mencionado los 4 tipos de conmutación que hay actualmente, que es el todo o nada, el boost, el ciclo completo y el avanzado. Entonces, en un futuro está previsto que llegue por ángulo de fase, que yo creo que es interesante también para ciertas aplicaciones, como por ejemplo iluminación. Y ahora mismo no recuerdo más, pero el próximo que va a llegar es el ángulo de fase, además dentro de no mucho. Vale, Es un perfecto. tipo de conmutación que también se utiliza mucho en calentamiento, pero es un tipo de conmutación que genera mucho ruido en la red. Al ser una conmutación por ángulo de fase, lo que hace es, vamos a decir, chopear o cortar la onda dependiendo de la orden de tanto por ciento que le dé el autómata. Entonces, cortas la onda, entonces eso genera ruido en la red. Al final, el tipo de conmutación por ciclo completo genera prácticamente cero ruido y el resultado es el mismo, es muy bueno. Ahora, que no vale para la iluminación, está claro. Vale, perfecto. Y ya por último, la última pregunta nos pregunta Ginés, que ahora mismo su PLC es el encargado de gestionar el control de temperatura. Entonces, ¿con este sistema se mantiene esa jerarquía o hay que indicar individualmente a cada estático la estrategia de control? Sí, el autómata es quien va a mandar vía comunicación a cada estático el tanto por ciento o la orden de conmutación que sea. Tú puedes configurar a cada estático que conmute uno por ciclo completo, el otro por todo o nada. Cada estático puedes hacer una orden independiente de conmutación. No tiene mucha lógica, pero puedes hacerlo. Pero la Entonces, orden la manda el PLC. la orden la tiene que dar el autómata. O sea, digamos que la plataforma no es un control de temperatura. Lo que es la plataforma, recibe la orden de conmutación y nada más. Entonces, a cada estático le da la orden de conmutación según se lo ordene el autómata con la configuración que yo haya hecho. No sé si con eso respondo. Yo creo que sí. A ver, sí, perfecto. Bueno, pues ya con esto terminamos. Agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestro interés, agradeceros las preguntas y como ha comentado John, cualquier duda estamos disponibles tanto en el correo como en el correo. eh, vale. Y también, bueno, mira, nos hacen otra pregunta que simplemente si os indicamos que este webinar también os lo enviaremos, os enviaremos la grabación de este webinar para que podáis tenerlo, ¿vale? Tanto la grabación como la presentación y a partir de ahí cualquier duda que surja podéis hacernosla llegar. Así que simplemente daros las gracias y que tengáis muy buen viernes y muy buen fin de semana. Así que muchas Bueno, gracias a gracias a todos. todos y nos vemos. Hasta luego.